Bien, bendiciones a todos. Amén. Primeramente doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí una vez más, compartiendo la palabra, y luego a nuestra hermana Karina, que es quien hace el programa. Yo quiero que usted en esta noche le diga al hermano que está a su lado: yo soy escogido. ¿Y tú? Pero dígalo serio: yo soy escogido. ¿Y tú? Gloria a Jesús. En esta noche voy a impartir un tema, el cual es escogido. Y he investigado mucho en lo que es este tema, y me he dado cuenta que muchos somos escogidos, pero no todos cumplimos con las condiciones que conlleva una persona escogida. Me busqué el significado de la palabra escogido en hebreo, que en hebreo es bajir, significa escogido, escogidos, seleccionar y elegir. Un significado secular de una persona escogida o de escoger es escoger, seleccionar, optar por algo o por alguien. La teología lo define como un objeto de la misericordia o favor divino, como apartado para la vida eterna. Usted sabe que una persona escogida, el Señor la aparta. Primero el Señor la llama, luego la aparta, y luego que la aparta el Señor pues la entrena. Usted sabe que cuando uno selecciona algo, por ejemplo, yo selecciono este lápiz, yo no lo selecciono simplemente por seleccionarlo. Yo selecciono este lápiz porque ese lápiz me va a hacer a mí una función. Esto quiere decir que esto tiene un propósito. Y así mismo pasa en el reino cuando el Señor nos escoge. Voy a hablarle de lo que es el llamado. Voy a dividir este tema en 3 partes. Les dije que una persona escogida, primero el Señor las llama, luego las escoge, y después que las escoge, pues entonces la aparta para entrenarla. Y me llama la atención de que solamente los escogidos experimentan en el tiempo de Dios lo que es el llamado interno. Existen 2 clases de llamado. Usted me preguntará cuál. Existe el llamado externo y el llamado interno. El llamado externo es cuando el Señor, por medio de algún profeta o una persona que esté predicando, llama aquí: ¿cuántos quieren ser salvos? Estas personas pasan adelante. Pero cuando el Señor te llama de manera interna, es cuando el Espíritu Santo, por medio de su trabajo efectivo, pues entonces te ministra el corazón. Y esta persona escogida se convierte del pecado, de su pecado, a Cristo. Una persona escogida, recuerde que una persona escogida y una persona llamada no son los mismos. Usted me preguntará ¿por qué? Y es porque una persona llamada puede no resistir, pero una persona escogida sí resiste. Gloria a Jesús. Y esta es la diferencia, porque un llamado puede renunciar a lo que el Señor le ha dicho, porque usted sabe que muchas personas, el Señor los llama, les dice: ustedes van a ser grandes profetas, ustedes van a ser grandes ministros, mas sin embargo esa persona o no lo toma en serio o simplemente lo deja. Pero una persona escogida sabe que ese escogimiento, si se puede decir escogimiento, gloria a Dios, si se puede decir escogimiento, o ese llamado, le carga un peso de gloria. Y ese peso hace que esa persona resista lo que es el entrenamiento que el Señor le va dando. Porque usted sabe que en el reino nosotros tenemos que pasar por etapas y por procesos para poder cumplir con lo que es el propósito. Y para explicar todo esto, me voy a ir al libro de Pedro. Me voy a 1 de Pedro, versículo 2:9. Y dice así: en el nombre de Jesús: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto quiere decir que, como yo les decía, una persona escogida tiene un propósito. Y aquí vemos en 1 de Pedro que Dios dice que una persona escogida, Dios la llama desde las tinieblas para que anuncien las virtudes y llevarlo de las tinieblas hacia la luz.
a la luz admirable que es Jesús. Porque recuerden, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. La mies es mucha, sí, el llamado, hay muchos, pero pocos hacemos la obra, que somos los escogidos. Aleluya. Para explicar esto también me baso en dos personajes bíblicos muy famosos y me voy con David versus Jesús. Dos llamados muy grandes y también diferentes. Me voy a 1 Samuel 16:11 y dice así, en el nombre de Jesús. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿estos son todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta mis ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Me llama mucho la atención esta parte. Me voy a quitar esto porque siento que me caigo. Me llama mucho la atención que el Señor lo unge. No sé si usted recuerda la serie que dio el pastor y hablaba de la unción, en donde el Señor decía que una persona ungida es una persona que está cubierta. Usted me busca un vaso de agua y si yo me echo gotitas de agua en la mano, yo me estoy cubriendo las manos con agua. Es decir, que una persona escogida es una persona ungida y por tanto es una persona cubierta con un aceite especial. Es decir, que tiene una cobertura por encima de lo que ya es. Y vemos que David, ustedes saben que Dios a David lo llamó desde muy temprano. Y según la historia, David cuando lo ungen, luego de esto, David se va al templo de Saúl, que Saúl era el rey en ese momento, usted sabe la historia. Entonces, me llama la atención que aparte de todo esto, David le servía a Saúl tocándole el arpa. O sea, David ya era ungido, David ya era seleccionado, pero sobre todas estas cosas, David nunca dejó el servicio. Gloria a Dios. Y el servicio es parte de nuestro entrenamiento. Porque cuando el Señor te selecciona, recuerden que le iba a pasar el mensaje en 3 partes. Te llama, te selecciona, es decir, te escoge. Y luego de que te escoge, te prepara. ¿Para qué? Para que cumplas con el propósito por el cual Él te llamó. Ustedes recuerdan que David, no sé si han leído la historia completa, pero en un tiempo, cuando David va al templo, David viene y se devuelve y dice: no, espérate, yo tengo una función porque todavía no he terminado de apacentar mis ovejas. Y David servía en el templo con Saúl, que era el rey, mas sin embargo David nunca dejó de apacentar sus ovejas. Es decir, que nunca dejó de hacer sus tareas y nunca dejó de servir. Entonces comparo a David con Jesús, porque según la historia, dicen que Jesús en el cielo, Dios pregunta: ¿y quién irá a morir por ellos? Mas Jesús dice: yo voy a morir por ellos. Y me llama la atención que en esta parte el Señor dice este llamado abiertamente. Eso es decir, que el Señor no escogió, digo yo, prácticamente no dijo: Nicole, tú eres la que vas, sino que el Señor viene y hace el llamado abiertamente. Aunque yo entiendo que Dios, siendo Dios, sabía, pero con alguna intención el Señor dijo abiertamente eso, porque podía venir un ángel convertido en un humano, podría venir un querubín, podía venir uno de los ancianos, un arcángel. Mas sin embargo Jesús, sabiendo el compromiso y la condición de ese llamado, dijo: yo voy. Porque no todos estamos de acuerdo, ni tampoco estamos sujetos a lo que es el compromiso de este llamado. Y todo esto me da a entender también que en medio del entrenamiento, el Señor, para abrirte un ciclo nuevo, tiene que cerrar un viejo.
El vino no se echa en odres viejos, porque usted sabe que si usted echa un vino nuevo en un odre viejo, ¿qué hace? Se rompe. O sea, que el Señor no me puede dar a mí el propósito sin yo saber ni siquiera lo que porto. Sin ni siquiera, por ejemplo, el Señor a mí no me puede enviar como predicadora sin yo ni siquiera saber predicar o sin yo saber Biblia. Tiene que haber un proceso, tiene que haber una etapa, tiene que haber metas, tiene que haber sufrimiento, porque el llamado se sufre y ustedes lo saben. El llamado es sufrido, el llamado es llorado, el llamado cuesta. Estar aquí cuesta. Y no porque lo diga yo, porque yo llegué ayer a este evangelio. Yo tengo como 3 años aquí. Es porque el llamado cuesta. Y a mí, que creo que soy la que tiene menos tiempo acá en la iglesia sirviendo, que tengo 3 años, a mí me ha costado estar aquí. Y no soy una predicadora famosa, no soy una adoradora famosa, no soy la mejor danzarina quizás, pero esto cuesta. Esto cuesta. Y es por eso que Dios nos prepara. También me llama la atención que ustedes saben que Jesús duró un tiempo capacitándose. Jesús en la Biblia desaparece creo que a la edad de 12 años, 10 años, y luego regresa a la edad de 30 años y dura 3 de servicio. Es decir, que el tiempo que el Señor te prepara no es chiquito. Eso es un tiempo que el Señor se toma para prepararte, para enviarte, para ensancharte, para enseñarte, para que tú aprendas, para que tengas altas, para que tengas bajas, y para que cuando el Señor diga, ya estás listo, tú digas, heme aquí, envíame a mí, envíame a mí. Porque yo entiendo también que en el cielo, cuando el Señor pregunta, ¿quién irá? Y Jesús dice, envíame a mí, es porque ya Dios sabe que Jesús estaba preparado. Dios sabe que Jesús estaba preparado. Mas sin embargo, usted compara a Jesús, ese llamado de Jesús, con el llamado de David. Y a David tuvieron que prepararlo desde que empezó. Y él mismo dijo, yo estoy con Saúl, pero tengo que retomar mi servicio con las ovejas porque no he terminado. Y yo entiendo que David también reconoció que no era su tiempo, porque muchas veces nosotros queremos adelantarnos al tiempo de Dios. Mas sin embargo, el proceso del entrenamiento no ha terminado. Y esto viene lo que es el crujir de dientes, como yo le digo, porque el Señor viene, nos aprieta las tuercas, dominicanamente hablando. El Señor viene, nos castiga, el Señor viene y nos dice, no era así la cosa, no era así. Tenías que seguir por la línea que yo te tenía para que puedas alcanzar el propósito, mas sin embargo, te desviaste. Entonces, cuando Dios nos castiga, después venimos ante la presencia del Señor. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Que mira, que yo estaba siguiendo, que yo soy un siervo, que yo oro, que yo ayuno, pero te desviaste. Y muchas veces es por eso que no recibimos bendiciones. Porque salirnos del propósito, salirnos también de lo que es el entrenamiento, hace que las bendiciones se estanquen. Se estanquen. Y por eso es que muchas veces nos hace falta la comida en la casa, no podemos pagar la renta, no podemos pagar la luz, no hay gasolina, y después nos le quejamos a Dios. ¿Por qué? Por eso tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que también reconocer en la etapa en la que nosotros estamos. Tenemos que saber en qué etapa Dios nos tiene, en qué etapa Dios nos está llevando, si estamos en proceso, si Dios no tiene tranquilito ahí, porque muchas veces el Señor calla, pero no significa que no esté trabajando. Y nosotros no como evangélicos, como personas íntimas con el Señor, personas que tenemos identidad con el Señor, personas que hablan con el Señor, tenemos que tener en cuenta y saber cuándo el Señor específicamente nos tiene en cada etapa. Tenemos que saber reconocer esto, porque esto es bien importante. También me voy al libro de Romanos 8:29. Y dice así: porque a los que antes conoció, también los destinó
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué diremos pues de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios, el que da la justicia. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. O sea, esto me dice a mí que el Señor, aparte de escogerme, me justifica. ¿Cómo me justifica? El Señor murió por mí, diciendo que a pesar de mis pecados, a pesar de mi capacidad o mi humanidad pecaminosa, el Señor dice, yo morí por ti y te perdono, dejándonos entender esto, que a pesar de nuestras fallas, a pesar de que el Señor nos escoja, nos unja, el Señor sabe que nosotros podemos fallar, porque el hecho de que nosotros seamos ungidos, de que nosotros seamos seleccionados, no significa que nosotros pequemos. El Señor nos justifica, dándonos a entender que el Señor se preocupa por nosotros y que el Señor, a pesar de lo que nosotros somos, nos perdona. Porque Él fue hombre. Recuerden que Él fue 100% hombre y también 100% Dios, y Él sabe cómo se vive en la tierra. Él sabe que en la tierra nosotros tenemos tentaciones, nosotros tenemos aflicciones, nosotros tenemos diversas situaciones, y por eso el Señor nos dice, yo te justifico, te escojo, pero te justifico porque te amo y porque sé que a pesar de todo esto, el propósito se va a cumplir. Porque cuando Dios nos prepara, Dios también nos enseña muchas cosas que nosotros tenemos que dejar. Como les decía ahorita, cerrar un ciclo. Tenemos que dejar ciertas cosas de nuestro pasado, de nuestra humanidad, cosas que nosotros sabemos que no les agradan a Dios. Y todo eso se va cumpliendo, todo esto se va dejando en medio del entrenamiento. Gloria a Jesús. Me voy también al libro de Efesios 1:4. Y dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto me llama un poquito la atención, porque el hecho de que Dios te escoja no significa que tu descendencia, o sea, que eso tiene que ver con tu descendencia, y también sí, porque estuve investigando a base de esto y me di cuenta de que puede depender de tu descendencia y puede que no. Ahora, ustedes me corrigen si no es así, pero estuve investigando y me di cuenta de que el hecho de que el Señor te escoja puede depender o no de tu descendencia. Porque ustedes saben que hay muchas personas que no son cristianas, padres que no son cristianos y que no tienen ningún tipo de raíz o acercamiento a lo que es el evangelio. Mas sin embargo, tienen hijos que son profetas, tienen hijos que son adoradores, tienen hijas que son grandes ministros. Ahora bien, cuando el Señor te escoge, aquí bien lo dice, que el Señor te escoge desde antes de la fundación del mundo, dando a entender que el Señor te escoge sin tener en cuenta, digo yo, sin mirar quiénes serán tus padres o quién será tu descendencia, porque el Señor, donde el Señor pone la mirada, dice la palabra, que Él tiene contentamiento. Eso quiere decir que el Señor, cuando te escoge, no es porque tú tengas los mejores padres, no es porque tú tengas, porque mis padres son pastores y el Señor a mí me escogió. El Señor, recuerden que esto es por gracia, para que nadie se gloríe, dando a entender que el Señor, cuando te escoge, es porque Él sabe que en ti Él tiene contentamiento. Gloria a Jesús. Y termino con esta frase
Ustedes saben que mis mensajes son cortos. Termino con esta frase. ¿Estoy dispuesta yo o dispuesto yo a aceptar las condiciones de mi llamado? ¿Estoy yo dispuesto o dispuesta a aceptar las condiciones de mi llamado? Ese peso de gloria, ese entrenamiento, ese proceso. Amén. Hasta aquí me ayudó el Señor.